Hoy es un día muy especial para Soy Ahora. Vamos a recorrer una historia que no solo es un relato del pasado, sino que es una brújula para nuestra vida moderna. Es la historia de Milarepa. El yogi más grande del Tíbet. Pero antes de empezar, quiero dedicar este video como una humilde ofrenda a mi maestro raíz, Namkhai Norbu. Él me enseñó que la espiritualidad no es teoría, sino que es un estado de presencia y conciencia aquí y ahora. Norbu siempre nos decía, la presencia es la base de la práctica. Si no estás presente, no hay meditación. Y si tenés presencia, todo es el camino. Y Milarepa es la prueba viviente de que aunque obtengas el karma más pesado, se puede purificar si hay determinación, disciplina y rigpa. Ya les voy a contar de qué se trata. Milarepa nació en el valle de Kia, en una familia opulenta. Pero la tragedia llegó temprano, a sus 7 años. Su papá falleció y sus tíos, movidos por la codicia, reclamaron las propiedades y dejaron a Milarepa y a su madre en la ruina absoluta. Su madre, desesperada, indefensa, vendió lo único que les quedaba para enviar a su hijo a estudiar hechicería. Ella quería justicia. Y en ese entonces, la magia Bon era el arma de los pobres. Milarepa aprendió a controlar las fuerzas de la naturaleza en muy poco tiempo. Esta magia Bon es como la magia negra, una magia oscura, muy poderosa. Milarepa tenía capacidades, desde pequeño ya se notaban. Y él aprendió a controlar las fuerzas de la naturaleza en muy poco tiempo. Y a una corta edad, mientras sus tíos estaban celebrando la boda de su primo, Milarepa desató un derrumbamiento que mató a 35 personas. Y solo sobrevivieron sus tíos, para que fueran testigos de su propia ruina. Pero el alivio de su venganza duró un suspiro, porque al regresar al pueblo sus tormentas habían causado desastres, arruinaron las cosechas, y eso creó un peso de karma tremendo. Esa vibración densa oscurecía su mente y su alma, y se volvió insoportable para él. Su mente se volvió su propia cárcel de oscuridad. Desesperado por limpiar su alma, por liberarse de tanto sufrimiento, buscó un maestro, y así llegó a Marpa, el traductor. Marpa era un maestro exigente. Sabía que las palabras, los rezos, no limpiarían el asesinato de 35 personas. Sometió a Milarepa a pruebas físicas brutales. Y antes de darle una sola enseñanza, Marpa le ordenó a Milarepa que construyera una torre. Y cuando estaba casi lista, le decía, derrúmbala, no es lo que pedí. Y así lo hizo 3 veces seguidas. Milarepa estaba agotado, destruido, su mente estaba agotada, agonizando, y así decidió buscar otro maestro. Buscó la complicidad de la esposa de Marpa, y ella escribió una carta falsa para otro lama, el lama Ngokdung. Pero tras meses de meditación no hubo progreso. Ngokdung le dijo la verdad, es en vano esperar crecimiento espiritual sin la aprobación y conexión de su maestro raíz. Milarepa regresó entonces a Marpa, se entregó por completo y practicó diligentemente por 12 años. Y logró lo que pocos logran, el estado de Vajradhara, que se trata de la iluminación completa en una sola vida. Mientras muchos requieren eones, él purificó su karma con el fuego de la disciplina. Para comprender cómo Milarepa logró tal transformación, debemos entender lo que maestros como Namkhai Norbu, Chogyal Namkhai Norbu, mi querido maestro raíz, nos transmitieron. Norbu lo explicaba así. Las enseñanzas clave en el Dzogchen, por ejemplo, giran en torno al reconocimiento de la naturaleza de la mente, a lo que le llaman Rigpa, que es la conciencia primordial, pura, vacía y luminosa, presente en todos,
que no necesita ser creada ni tampoco modificada, solo reconocida, observada. Se destaca la importancia de la visión, de la práctica y de la conducta, enfatizando la compasión y la acción espontánea a través de distintas prácticas. En esta tradición, por ejemplo, el Yantra Yoga o la danza del Vajra, que integran cuerpo, palabra y mente para manifestar la sabiduría primordial en nuestro diario vivir, sin separarse del mundo, sino viviendo la gran perfección que es esta existencia. Pero bueno, ¿qué significa esto en el idioma cotidiano, de todos los días? Imaginemos que nuestra mente es como el cielo. A veces hay tormentas, nubes negras de odio, de miedo, justamente como le pasó a Milarepa. Pero el cielo detrás de las nubes siempre está limpio, azul, vasto. Eso es Rigpa, esa parte de nosotros que nunca se ensucia, que es pura, que es su esencia. Milarepa no fabricó una mente nueva, simplemente aprendió a quitar las nubes para reconocer el cielo que ya tenía. Norbu nos enseñó siempre que no hace falta irse a vivir una cueva para ser espiritual. La gran perfección es aprender a integrar todo lo que hacemos. Si estás cocinando, sé consciente del movimiento de tus manos, de los aromas, de los colores, de las texturas, de tu magia al cocinar. Si estás hablando con alguien, sé consciente de tus palabras, de tu tono, de tus intenciones, de lo que estás transmitiendo. Si estás viajando o moviéndote, sé consciente de tus pensamientos, sin juzgarlos. A través de herramientas como el yoga de movimiento y respiración o la danza del Vajra, que se baila muy presente sobre un mandala gigante, aprendemos que la meditación no es estar sentado como una estatua, sino que es una acción espontánea. Es vivir con tal presencia que tu vida misma se convierta en una danza de sabiduría y compasión sin separarte de la realidad, sino abrazándola por completo. Hoy en día, en la villa de Songgang, el monasterio de Phien Sangling, no sé si lo estoy nombrando bien, protege la cueva donde vivió Milarepa. Es un lugar de poder porque él allí demostró la maestría sobre la propia biología. Comía solo ortigas y practicaba el tumo, que es el calor psíquico. Él demostró que la mente consciente, Rigpa, puede regular la temperatura del cuerpo y anular el sufrimiento físico. Las enseñanzas más importantes que nos dejó Milarepa fueron estas. La impermanencia. Nada dura. Ni la riqueza, ni el odio, ni las posesiones, nada. La responsabilidad kármica. Somos los arquitectos de nuestra propia paz o de nuestro propio infierno. La disciplina como amor propio. Milarepa no construía torres para Marpa, las construía para derribar su propio ego. Y desde la visión de mi amado maestro Namkhai Norbu, la lección es clara. La presencia es la herramienta más poderosa que existe. Estar en presente, aquí y ahora. Cuando estás presente, las huellas kármicas, los traumas, los miedos, las tendencias negativas no tienen espacio para florecer, no tienen vida, no tienen alimento. Milarepa no borró su pasado, lo transformó en sabiduría a través de la conciencia constante y de vivir en el presente. No hay pozo tan profundo del que no se pueda salir. Si él pudo transformar el asesinato, la magia negra, en luz pura, que no vas a poder transformar en tu vida. Conectemos con el estado de presencia, mantengámoslo. La iluminación no es un acto lejano, es la claridad de tu atención en este preciso momento y mantenerte en este estado, habituarte a este estado. Milarepa no buscaba seguidores. Buscaba que cada uno de nosotros reconociera su propia naturaleza de la mente. Su vida es un canto a la liberación total y un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en la conexión de cuerpo, mente y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo por acá una tarjetita para que puedas ir a visitarlo. Y si te apasionan las historias que nos dejan grandes enseñanzas y motivación, si te apasiona ver también cómo nuestros ancestros ya dominaban técnicas de salud natural, te invito a ver mi video anterior sobre Otzi, el guerrero del hielo. Allí les cuento
cómo este hombre, Otzi, fue encontrado en el hielo como una momia de 5000 años atrás. Vivió en el 3200 a.C. Traía botiquines y quiero contarles todo lo que la ciencia descubrió sobre este hallazgo, pero sobre todo la historia de Otzi, la sabiduría que él ya tenía hace tantos años atrás, la sabiduría de medicina. Te dejo un enlace por acá para que puedas ir a verlo. Y si este video te gustó o te inspiró, te invito a suscribirte al canal, a dejar un dedito arriba, a compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre se puede volver a empezar. Comentarme qué te pareció. ¿Conocías la historia de Milarepa? Te leo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.